Bienvenidos sean todos a este video catálogo, en el cual les estaré hablando sobre 10 aplicaciones de software libre, refiriéndome principalmente a las características de cada una de ellas. Mi nombre es Kelvin Hernández, estudiante de la Universidad Luterana Salvadoreña, y esto corresponde a la materia de Introducción a la Informática. Antes de pasar a hablar sobre las 10 aplicaciones de software libre y sus respectivas características, es importante que nos planteemos la siguiente interrogante. ¿Qué es software libre? Aquí se nos presenta una problemática, ya que generalmente se suele tener una idea mínima o incluso errónea sobre lo que significa software libre, pues comúnmente se suele asociar al sistema operativo denominado Linux, idea que no es del todo correcta, pues ello lleva a la consecuencia negativa de limitar conceptualmente el contenido que software libre pueda llegar a tener, pues va más allá de un sistema operativo, es mucho más amplio. Es por esto que conceptualmente software libre puede ser entendido de la siguiente forma: como el conjunto de programas informáticos que pueden ser utilizados con cualquier propósito, lo que incluye especialmente adaptarlas a las necesidades individuales de los usuarios. Muy bien, en base a ello, en base a este concepto, el usuario tiene la posibilidad de redistribuir un software y eventualmente mejorarlo. Un punto importante a destacar es también que la idea de software libre es relativamente nueva y es muy interesante, porque pone a la luz un tema que siempre ha estado en permanente debate, como lo es el tema social y el tema económico, pues las personas que pertenecen a la comunidad que defienden el software libre argumentan que el valor de un producto, es decir, de un software que es fruto de la capacidad intelectual de una o varias personas sumada a otros recursos, tiene un gran peso y un gran valor. Ahora bien, debemos de aclarar que la libertad de software libre no tiene que ver con la gratuidad ni con el libre acceso, sino con una cuestión más bien ideológica, que concibe al usuario como protagonista fundamental de lo que ocurre en la red y su evolución, asumiendo que el software siempre involucra conocimiento que no debe de estar limitado a ninguno de sus potenciales usuarios. Es obvio que si pasamos a formar parte de los usuarios de software libre, esto nos brindará una serie de ventajas que al fin y al cabo serán para nuestro propio beneficio. Ahora bien, es sabido que la posición totalmente opuesta a la del software libre es la del software con propietario o software privativo, como comúnmente se conoce, es decir, aquellos desarrollos sobre los cuales se retienen los derechos con la restricción para el usuario de utilizar un software de la forma tal cual debería de ser. En la práctica, la cuestión central del software libre es que este tipo de software permite el acceso al código fuente, y gracias a esto es que brinda la libertad y la posibilidad al usuario de modificar, estudiar y adaptar a las nuevas necesidades que puedan ir apareciendo, dada la constante evolución de las TIC. Con ello debe de quedarnos aún más claro que no se considera software libre a aquel que sea gratuito, pero que no ofrezca el acceso al código fuente de forma libre y sin limitaciones. Por ello, muchas personas ligadas al mundo de la programación se han vuelto partidarias y hasta a veces militantes del software libre,
pues desde la óptica que he planteado, se comprende que este tipo de programas son los únicos que respetan plenamente la libertad del usuario y que los términos habituales y muy conocidos en la estructura de copyright que sostiene el tipo de software con propietario significan cierta privación al derecho de los usuarios. Ello es obvio, ya que es en protección del retorno esperado por inversiones a menudo millonarias de las empresas que se dedican a distribuir este tipo de software. Es por esto que el movimiento del software libre creó un mecanismo legal conocido como licencia copyleft. Copyleft es un método para convertir un programa en software libre y exigir que todas las versiones del mismo, ya sean modificadas o ampliadas, también lo sean. La forma más sencilla de hacer que un programa sea libre es ponerlo en el dominio público, sin derechos reservados. Esto permite a la gente compartir el programa y sus mejoras, si ellos así lo desean. Muy bien, he realizado este planteamiento a manera de introducción para poner en contexto y poder pasar a hablar sobre las aplicaciones de software libre y sus respectivas características, de los cuales me centraré en 10 ejemplos. Por lo tanto, procedamos a ellos. Número 1. He puesto en primer lugar al software libre denominado como Mozilla Firefox, ya muy conocido por muchos. Mozilla Firefox es un navegador con numerosas funcionalidades y posibilidad de personalización. Suele ser especialmente valorada su capacidad para proteger la vida privada del usuario, punto que es muy importante a la hora de hacer uso de un navegador web, ya que éste debe de ofrecer una garantía en la protección de los datos personales de los usuarios. Por esto, veamos cuáles son las características que ofrece Mozilla Firefox. Este software libre ofrece una protección anti-phishing. Para poder entender esta característica, debemos de entender qué significa el término phishing. Este término es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por delincuentes cibernéticos para poder estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta, como bien puede ser una contraseña o una información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. El estafador, conocido como Fisher, se vale de técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica. Por lo general suelen utilizar correos electrónicos o algún sistema de mensajería instantánea. Entonces, cuando encuentres una página web que sea sospechosa de fraude o conocida como phishing, Firefox, en base a esta característica, te advierte y te ofrece una página de búsqueda para encontrar la página web que realmente estaba buscando. La protección anti-phishing lleva la seguridad del usuario a un nivel muy alto, pues ayuda a proteger su información personal, como pueden ser las contraseñas o cualquier tipo de información bancaria. Entonces, en base a la protección anti-phishing, Firefox te ayuda a que tu información o identidad no pueda ser robada.
Otra característica muy importante que debe de tener todo navegador web es un bloqueador de ventanas emergentes, y Firefox cuenta con esta característica, pues Firefox te da el control sobre las páginas de las cuales estás haciendo uso, bloqueando ventanas emergentes que pues suelen ser muy molestas. Firefox cuenta con un bloqueador, el cual te avisa cuando se bloquean las ventanas emergentes mediante una barra informativa o un icono en la parte inferior de la pantalla. Este navegador web también cuenta con la opción de poder restaurar la sesión, pues en las nuevas versiones de este software libre se cuenta con la opción de poder restaurar la sesión, ya que si Firefox tiene que reiniciarse o se cierra por algún tipo de error inesperado, cuando se inicie de nuevo se tendrá exactamente como se dejó. Tanto las ventanas y pestañas que se estuvieran usando, por ejemplo, algún tipo de texto que se hubiera introducido en algún tipo de formulario, como las descargas que hubieran quedado en curso, todas serán restauradas tal cual quedaron. Incluso se puede llegar a configurar Mozilla Firefox para que siempre restaure la sesión anterior en vez de cargar una página nueva de inicio. Esto nos da la ventaja en que nunca se perderá lo que se estaba realizando antes de que se reiniciara o se cerrara por algún tipo de error. Veamos otra de las características con las que cuenta este navegador web. Búsqueda integrada. Mozilla Firefox cuenta con una barra con motores de búsqueda de Google, Yahoo, eBay, Diccionario RAE, Wikipedia, entre otros cargados por defectos. Estés donde estés navegando, puedes introducir un término en la barra de búsqueda y recibir respuesta inmediata del motor de búsqueda que hayas elegido. Puedes seleccionar un motor nuevo desde la barra de búsqueda en cualquier momento y añadir motores de búsqueda de cientos de webs, las cuales pueden ser tus favoritas. Ahora bien, la siguiente característica es una que a consideración personal creo que es una de las más importantes, y es protección contra programas espías. Firefox, en base a esta característica, no permitirá que una página web descargue, instale o ejecute programas en tu ordenador sin tu consentimiento explícito, pues serás avisado siempre que descargues o instales un software, y Firefox siempre te dirá qué está sucediendo para que así tengas el control de tu ordenador. Estas son partes de las características de Mozilla Firefox, si bien no son todas, ya que ofrece un catálogo muy amplio. Estas he considerado que han sido las fundamentales. Ahora veremos el siguiente software libre. Número 2. Es obvio que si contamos con un navegador web, también es importante tener instalado en nuestro sistema operativo un antivirus. Por ello, he puesto como aplicación de software número 2 a Clan WinFree Antivirus, el cual es un software muy interesante, ya que ha sido diseñado y distribuido por Microsoft Windows. Además, según estadísticas basadas en la Internet, este antivirus es utilizado diariamente por más de 600.000 usuarios, y para su instalación no deberás de tener conocimientos avanzados en materia computacional, ya que
cuenta con un instalador que hace que sea mucho más fácil. Además, un punto a resaltar, y que es el más importante, es que cuenta con un código fuente abierto. Por lo tanto, tendrás la opción de poder estudiarlo o incluso realizar las mejoras a este antivirus. Así que puedes descargarlo y usarlo de forma gratuita. ¿Cuáles son las características con las que cuenta este antivirus? Veamos. Altas tasas de detección de virus y spyware. Cuando un ordenador ha adquirido un archivo o programa malicioso conocido como virus, el cual puede ser un troyano, un gusano o cualquier otro virus, este programa dañino suele causar problemas a nuestro ordenador. En ocasiones las suele hacer lentas o ejecuta programas que nosotros no hemos buscado. Entonces, al no tener los conocimientos sobre materia computacional necesarios, en ocasiones no sabemos cómo eliminarlos. Entonces, este antivirus, mediante esta característica, lo que te ofrece es poder detectar cualquier archivo malicioso y poder eliminarlo en cualquier instante. Otra de las características también es que tiene un programador de escaneo. Tú podrás configurar el antivirus para que éste se ejecute de forma automática, ya sea de forma diaria, de forma semanal o mensual, de la forma que mejor te convenga y se ajuste a tus necesidades. También es importante tener actualizado un software. Por esto, ClanWin Free Antivirus te permitirá realizar descargas automáticas de la base de datos de virus actualizada regularmente. Ahora bien, cuando comencé a hablar sobre este software libre, les decía que es distribuido para los usuarios de Microsoft Windows, quienes hacen uso de ese sistema operativo, así como de su navegador web, podrán tener una serie de beneficios basadas en las características siguientes. ClanWin Free Antivirus ofrece a sus usuarios un escáner de virus independiente e integración del menú del botón derecho en el explorador de Microsoft Windows. También posee un complemento a Microsoft Outlook para eliminar automáticamente los archivos adjuntos infectados con virus. En resumen, ClanWin Free Antivirus es un software libre muy potente para la eliminación de todos aquellos archivos o programas maliciosos que tienen como único objetivo dañar nuestro ordenador. Número 3. Moodle es una herramienta de mucha utilidad para estos tiempos de cuarentena, pues la plataforma Moodle es un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online, adaptado a las necesidades de profesores o estudiantes. En términos más técnicos se puede decir que Moodle es un sistema web dinámico creado para gestionar entornos de enseñanza virtual, basado en primer lugar en tecnología PHP y en segundo en bases de datos MySQL. Históricamente, se dice que la primera versión de Moodle fue creada en el año 2002 y su nombre original procede del acrónimo Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos. Entonces, esta plataforma nos presentará las siguientes características fundamentales. Moodle está basado en un acceso libre y gratuito. El primer punto fuerte de Moodle es que es un software libre que se distribuye bajo la licencia
GPL, o mejor conocida como licencia pública general. Esto significa que cualquier persona o institución puede hacer uso de él y adaptarlo a sus necesidades sin pagar un solo centavo. El carácter gratuito y abierto de Moodle le convierte en una herramienta muy atractiva, de mucha utilidad. Por ello, una segunda característica que presentará Moodle es que es una herramienta estable y de confianza, lo que significa que todo tipo de organizaciones de todos los tamaños pueden tener una confianza plena en esta plataforma para poder desarrollar sus proyectos de formación online. Por ejemplo, las universidades, las instituciones de educación primaria o secundaria, los departamentos gubernamentales o ONG. Cualquier tipo de institución puede hacer de Moodle una herramienta eficaz de enseñanza. Además, es intuitiva y fácil de usar, pues aprender a gestionarla y utilizarla es muy sencillo. El panel de usuario con el que cuenta tiene una interfaz simple, por ejemplo, con características de arrastrar y soltar algún recurso o documento. También, esta plataforma es flexible y personalizable, pues al ser un software de código abierto, Moodle puede personalizarse y adaptarse a las necesidades individuales gracias a su estructura de funcionamiento modular. Como ya lo he dicho, pues al tener un libre acceso a su código fuente, podemos estudiarla y mejorarla. Estas son las ventajas que nos ofrece este tipo de software y Moodle no se queda atrás. Otro punto es que es ubicua y accesible desde cualquier dispositivo, lo que significa que el acceso a Moodle se realiza desde la web, por lo que puede accederse a él desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Su interfaz es compatible con móviles y todos los navegadores de Internet. Para este caso, por ejemplo, Mozilla Firefox, lo que resultaría una combinación casi que perfecta. Otra de las características que presenta esta plataforma es que también es robusta, segura y privada, pues los desarrolladores de Moodle están comprometidos con la seguridad de los datos y la privacidad del usuario. Por eso los controles de seguridad de la plataforma son actualizados constantemente. Moodle cuenta con un sistema de protección frente al acceso no autorizado. Esto evita la pérdida de datos y un mal uso. Una última característica es que se encuentra en tu propio idioma, es decir, para nosotros el español. Moodle está traducido a más de 120 idiomas. Su capacidad de multilingüaje es otra de sus características más apreciadas. Demos paso a la siguiente aplicación de software libre. Número 4. El siguiente programa es de mucha utilidad para aquellas personas que cuentan con el dominio de una página web. Les hablaré un poco sobre el software libre llamado Gallery. Este es un producto de software basado en la web que permite administrar fotos en el sitio web de una persona. Para ello, el sitio web debe de contar con la característica de poseer PHP y un soporte de base de datos para poder instalarlo y poder usarlo. De esta forma, este software libre denominado Gallery puede crear y mantener fácilmente álbumes de fotos,
a través de una interfaz intuitiva. La administración de fotos incluye la creación automática de miniaturas, cambio de tamaño de imagen, rotación, pedidos, subtítulos, búsqueda y otras opciones que ofrece. Los álbumes y las fotos pueden tener permisos de visualización, edición, eliminación y otros por usuario autenticado individual para un nivel adicional de privacidad. Es por esto que se dice que Gallery es excelente para las comunidades. Además, es un software de código abierto con licencia bajo la GPL. Además, es gratuita y no tiene ningún costo en su adquisición. Puede modificarse gracias al código de fuente abierto. Por lo tanto, se puede personalizar la aplicación si el usuario así lo desea. Entonces, ¿cuáles son las características o beneficios que ofrecen a los usuarios esta aplicación de software libre? Veámoslas. Es fácil crear álbumes de fotos. También ofrece formas fáciles de agregar fotos, por ejemplo, con las herramientas de arrastrar y soltar. También permite una administración y edición de fotos y álbumes. Generación automática de miniaturas e imágenes redimensionadas. Por último, maneja muchos formatos de imágenes. Como podemos ver, gracias a esta característica, es que es una opción para aquellas personas que tienen un sitio web y desean tener una aplicación eficiente para poder administrar todas las fotos que corresponde a las páginas web. Número 5. La siguiente aplicación de software libre es una opción para aquellos que hacemos uso de libros electrónicos. Calibre es un gestor de libros electrónicos potente y fácil de usar. También completamente libre y de código abierto, ideal tanto para usuarios ocasionales como informáticos expertos. ¿Cuáles son las características que nos ofrece entonces este software? Veámoslas a continuación. Gestión de libros. ¿Qué vamos a entender de ello? Calibre es principalmente un programa de catalogación y ordenamiento de libros electrónicos. Está diseñado en torno al concepto de libro lógico, por el que una única entrada de un archivo en un formato determinado en la base de datos de Calibre se corresponde o puede corresponder con el mismo libro en una variedad de formatos distintos. Entonces, Calibre, gracias a la gestión de libros que ofrece, podemos realizar un ordenamiento de dichos libros en su base de datos por los siguientes aspectos: título, autor, fecha, editor, etc. ¿Cuál es otra de las características que nos ofrece este software libre? Veámoslo. Conversión de formatos. Calibre facilita la conversión de numerosos formatos de libros, tanto de entrada como de salida. Puede convertir todos los formatos de entrada que se indiquen a todos los formatos de salida siguiente. Por ejemplo, si tú exportas al programa Calibre un libro en su formato de entrada, por ejemplo, EPUB, PDF, RTF, TXT, CBC,
Calibre te permitirá que dicho libro que has exportado sea convertido a un formato de salida que bien puede ser EPUB, FB2 o EB, LIT, PDF o MOBI. Dependerá de ti, del formato que consideres más conveniente. Otra de las características destacable es que Calibre no solamente es un gestor de libros, sino también un buscador de noticias. Pues este programa puede ser configurado para que busque, recopile y envíe al lector de libros automáticamente noticias de diversos sitios web y repositorios RSS, presentándolas en formato de libro electrónico. Las últimas versiones de Calibre permiten la generación de noticias en formato LRF y EPUB. Estos libros electrónicos de noticias incluyen los artículos completos, no solamente los resúmenes. Algunos de los medios o sitios web que Calibre admite son los siguientes: BBC, ESPN, The New York Times, entre otros. Como última característica y no menos importante, es que los usuarios pueden acceder al servidor de contenidos de Calibre, es decir, que este programa ofrece un servidor web que permite a los usuarios acceder a su colección de libros. También les permite recibir libros electrónicos por correo y también que puedan descargar noticias de forma automática. Entonces, este programa es una muy buena opción para las personas que disfrutan de la lectura, y qué mejor hacerlo de forma gratuita, descargando libros electrónicos. Siguiente aplicación de software libre. Número 6. Audacity. Audacity es una aplicación informática multiplataforma libre que se puede usar para grabación y edición de audio, distribuido bajo la licencia GPL v2. Es el editor de audio y sonido más difundido en las distribuciones de Linux. Sus características: Audacity permite la grabación de audio en tiempo real. También nos permite la edición de archivos de tipo de audio OGG Vorbis, MP3, WAV, AIFF, AU, LOF y WMP. También permite la conversión entre formatos de tipo de audio, importación de archivos de formato MIDI, RAW y MP3, edición de multipistas, agregar efectos de sonido, eco, inversión, tono, etc. También permite la posibilidad de usar plugins para aumentar su funcionalidad. Este software libre es compatible con las plataformas o sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. ¿Qué debemos de entender de Audacity? Audacity es un estudio de grabación. Al ser un software de grabación multipista, cumple con los parámetros necesarios para poder ser utilizado en un estudio de grabación de presupuesto bajo, también conocidos como estudios caseros. No tiene las mismas funciones ni potencia de los software de uso comercial, pero es una herramienta bastante útil
para personas que empiezan a experimentar el mundo de la grabación multipista, pues cuenta con herramientas de edición de audio como copiar, cortar, pegar, junto con varios tipos de plugin y varios efectos básicos bastante útiles en una edición. Ok, demos paso al siguiente software libre. Número 7. El programa que procedo a explicar es uno de los más apreciados dentro de la comunidad del software libre, dada su gran potencia y utilidad en los usuarios. 7zip o 7zip, como comúnmente se le conoce. 7zip es un programa de código abierto que nos sirve para trabajar e interactuar con distintos tipos de archivos. Fue creado principalmente por Igor Pavlov y su primera versión completa salió en 1999. La función principal de 7zip podríamos decir que es comprimir y descomprimir, encriptar y otras acciones sobre archivos o datos. Aunque su formato estándar de compresión sean los archivos 7Z, es capaz de leer y usar otros muchos algoritmos de compresión. Como punto positivo, tenemos que destacar que es un algoritmo de alto ratio de compresión y seguridad. Asimismo, destaca su portabilidad, puesto que puede ser usado en diferentes interfaces de programación sin necesidad de estar implementando conocimientos avanzados. ¿Cuáles son las características de este software? Pues posee un alto ratio de compresión. Como es de código abierto, la mayor parte del programa se ha podido ir puliendo hasta el punto actual, donde es uno de los mejores del medio. Tanto así que en su página principal tiene una comparativa de una de sus versiones antiguas contra WinRAR 5.2.0, su competencia más directa. Ambos programas son los más conocidos del medio, aunque en cuanto a rendimiento se podrá ver una ligera diferencia. Otra de sus características es la seguridad y la compatibilidad, pues otras cosas a destacar son su alto nivel de seguridad y su gran compatibilidad con diferentes programas. Por un lado, el programa se basa en el protocolo de cifrado AES-256, lo que lo hace considerablemente más seguro que muchos otros programas. Esto se debe a que la competencia suele usar el estándar AES-128, el cual ha sido catalogado como suficientemente seguro por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Por otro lado, la cantidad de formatos que 7zip puede comprimir y descomprimir es inmensa. Si lo ponemos en contraste con otros programas de la competencia, esta aplicación queda en bastante buena posición. Es así que, por ejemplo, puede comprimir y descomprimir los siguientes formatos de archivo: 7Z, XZ, BZI, P2, GZIP, TAR, ZIP y WIM, entre otros muchos formatos. Ahora bien, otra de las características es las utilidades que tiene este software, pues no solamente permite comprimir y descomprimir los formatos que ya hemos explicado, pues las utilidades extra que nos ofrece este programa son bastante buenas. Mejoran la experiencia, sobre todo cuando hablamos de aspectos que no tienen que ver directamente con la compresión y descompresión de datos,
Para comenzar, podemos adaptar la aplicación a más de 80 idiomas. Además, no solo eso, sino también nos sirve como un administrador de archivos. Podemos mover carpetas, descomprimir en ciertas rutas y hacer cosas como comprimir y enviar archivos por correo. No obstante, estas últimas características están presentes en otros programas del mismo corte. Pero bueno, en resumen, lo que se puede decir es que este software es una muy buena opción para poder hacer uso de ella, ya que en muchas ocasiones descargamos archivos que vienen comprimidos y necesitamos un descompresor. Es por esto que 7zip es una muy buena opción y la ventaja sigue siendo que es libre, pues es de código abierto, gratuita. Por lo tanto, es necesario que hagamos uso de ella. Bueno, estamos entrando ya a la recta final de este video catálogo. Por lo tanto, demos paso a la aplicación de software libre número 8. WordPress. ¿Cuáles son las características de este software? WordPress es un sistema de gestión de contenidos lanzado el 27 de mayo de 2003, enfocado en la creación de cualquier tipo de página web. Originalmente alcanzó una gran popularidad en la creación de blogs, para luego convertirse en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales. WordPress está basado en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache bajo la licencia GPL. Además, es un software libre. Pero, ¿qué podemos hacer con WordPress? En muchas ocasiones se asocia a WordPress como una herramienta que solo sirve para hacer blogs. Esto no es correcto. Bueno, no del todo. Pues con WordPress podemos crear un blog y mucho más. Por ejemplo, webs comerciales, tiendas online, algún periódico digital o un central de reserva. Además, según estadísticas, en estos momentos, según las encuestas bajadas de internet, el 31,7% de las webs del mundo están hechas con WordPress. El sistema siguiente es Joomla, que le sigue muy de lejos con un 3,1%. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué WordPress es tan aplastante? Pues la razón para usar WordPress es que está basada en CMS. Esto permite crear web y contenidos de una forma visual, sin tener que programar de una manera parecida a como se trabajaba en un editor de texto moderno como Microsoft Word, por ejemplo. Esto no fue siempre así. En los comienzos de la web, las páginas se tenían que codificar en un lenguaje llamado HTML, una especie de lenguaje de programación, de cuyo funcionamiento puedes hacerte una idea aquí. Pues programar en HTML a mano para crear contenidos era tedioso, ineficiente y limitado. Crear una página web se convertía en un proceso lento, sobre todo cosas con un poco de funcionalidad y lógica, como una simple sección de comentarios, por ejemplo, requerían de un esfuerzo considerable y estaban solo al alcance de los programadores. Por eso nacieron los CMS, que son aplicaciones web
que le permiten al usuario crear los contenidos con una interfaz visual de una manera sencilla y rápida y sin conocimientos de programación, algo que permite que prácticamente cualquier persona pueda manejarnos y así poder crear una página web personal. Número 9. VLC, uno de los software libres de los cuales es de mis favoritos y que por largo tiempo he utilizado mucho de él. VLC Media Player es un reproductor multimedia libre y de código abierto, desarrollado por el proyecto Videolan. Es un programa multiplataforma con versiones disponibles para muchos sistemas operativos. Por eso, VLC Media Player es un reproductor de video gratuito compatible tanto con Windows como con Linux, Mac, entre otros sistemas operativos. Es capaz de reproducir todos los formatos de video y audio. Además, te permite ver y oír cualquier archivo que encuentres por internet sin que debas descargarlo primero a tu ordenador. Tiene varias bibliotecas de códecs que te permiten ver todos los formatos de archivo existente. Es capaz de reproducir cualquier formato de video sin necesidad de instalar códecs externos. Tan solo se exceptúan los códecs FRAC, Real Media y Real Media Variable Bitrate. Es así que puede reproducir videos en formato DVD, Blu-ray, a resoluciones normales en alta definición o incluso en ultra alta definición o 4K. También existen versiones portátiles de este programa que te permiten llevarlo siempre en tu memoria USB sin que tengas que instalarlo en ningún ordenador. ¿Cuáles son sus características entonces? Es un software libre, es gratuito, lee prácticamente todos los formatos de video, es fácil de usar y funciona en todos los sistemas operativos y en todas las web, ya sea Internet Explorer o Mozilla. Ahora sí, pasamos al último software libre de este video catálogo, número 10, y no puede faltar en esta lista LibreOffice, pues el uso de un procesador de texto y una hoja de cálculo se hace imprescindible. LibreOffice es la mejor alternativa al paquete ofimático y lo puedes descargar de forma gratuita y legalmente desde su página web. LibreOffice es una poderosa suite de oficina. Su interfaz limpia y sus potentes herramientas permiten dar rienda suelta al usuario para que explote su creatividad y hacer crecer su productividad. LibreOffice incorpora además varias aplicaciones que lo convierten en la más potente suite de oficina y de código abierto del mercado. Por eso, dentro de sus características, LibreOffice cuenta con un procesador de texto, al cual han llamado Write. También cuenta con una hoja de cálculo, denominada Calc. Con LibreOffice tendrás un editor de presentaciones, llamado Impress. Además, LibreOffice cuenta con una aplicación de dibujo y diagramas de flujo, al cual han llamado Drag. Por último, también te permite edición de fórmulas matemáticas, cuyo software corresponde a Mac. Entonces, utilizar LibreOffice
Y como lo hemos visto en todo este proceso de este video catálogo, también es un software que te da muchas herramientas, es gratuito y de código abierto. Entonces, queda a opción de cada uno de nosotros el poder hacer uso de estas herramientas que cuentan con la característica fundamental de ser libres. Esto ha sido todo por parte de este video catálogo, así que les deseo lo mejor y muchas gracias.